Bueno, en esta ocasión comenzaremos con lo básico de comunicación serie UART. Como ya se veía en el material de lectura, tenemos diferentes comandos para establecer comunicación del Arduino hacia la computadora y viceversa. Una de las ventajas que tenemos con este protocolo de comunicación es que no necesitamos librerías adicionales. En el caso de los Arduinos, ellos ya traen dos pines específicos para comunicación UART que vienen unidos al puerto de comunicación serie por donde cargamos los programas al Arduino. Existen diferentes comandos que comenzaremos a utilizar. Dentro de los comandos que aparecían por ahí tenemos el comando serial begin, que nos servirá para configurar la velocidad de comunicación, para establecer la velocidad de comunicación del Arduino con el elemento al que se va a conectar. Por lo general el estándar es una velocidad de 9600 baudios, aunque como veíamos en el material existen diferentes valores que pueden ser utilizados para comunicarnos, pero como menciono, 9600 es la velocidad estándar que se utiliza, pero tengo otras velocidades para poder comunicarme. Dentro de los comandos que se utilizan para enviar información del Arduino hacia la computadora tenemos tres, que serían serial print, serial write, que no es tan utilizado, y también tenemos serial print ln. En este caso, serial print y serial print ln funcionan de maneras totalmente diferentes al momento de enviar información del Arduino. Hay que establecer también que cuando hablamos de enviar información estamos hablando de caracteres, cadenas de texto, valores numéricos, y que también debemos considerar que están basados en la tabla de código ASCII para envío y recepción de información. Como alguna vez mencioné por ahí, nosotros vemos en la pantalla de la computadora valores numéricos, cadenas de texto completas, imágenes y todo eso, pero existen ciertos caracteres especiales que no aparecen en este caso en la pantalla, sino que solamente tienen un valor. Hay ciertos caracteres especiales, como por ejemplo carácter nulo, que básicamente es enviar un final de información o para establecer que ese es el último bit de información que se debe enviar. Aparecen caracteres especiales como backspace o espacios. Otro carácter especial es tab, que se representa con un slash invertido T, y los que más se utilizan en este caso son salto de línea y retorno de carro, que básicamente son las principales diferencias entre print y print ln. Dado que si utilizamos y enviamos información utilizando serial print, toda la información que nosotros mandemos a imprimir se imprimirá seguido, un dato después de otro. Por ejemplo, si utilizamos serial print y mandamos a imprimir una cadena de texto, las cadenas de texto deben de ir dentro de comillas. Por ejemplo, el famoso hola mundo. Voy a dejar un pequeño espacio después del hola mundo y cierro con una comilla para indicar que esa es la cadena de texto que voy a mandar a imprimir. Por ejemplo, si lo imprimo 3 veces, vamos a utilizar por acá un lazo for para establecer la cantidad de veces que voy a imprimir esta cadena de texto.
ejemplo, si quiero imprimirlo 5 veces, tenemos serial print, hola mundo. Voy a agregar un pequeño retardo por acá de 1 segundo entre cada cadena de texto imprimido y veamos cómo trabaja. En este caso no necesito hacer alguna configuración adicional en el Arduino, solamente establecer la velocidad de comunicación y puedo cargar el programa, se sube, y de este lado tengo el monitor serie, y veamos que está trabajando. Se imprime el hola mundo, y vemos que se imprime seguido, uno después de otro. En este caso, eso es lo que sucede al utilizar serial print. Yo no genero una línea nueva ni tampoco un retorno de carro al momento de mandar a imprimir una cadena de textos. O sea que todo lo que yo mande a imprimir a la pantalla, que sean cadenas de texto diferentes, se van a imprimir una después de la otra. En el caso, si ahora cambio y utilizo serial print LN, bueno, para que sea un poco más visible que si se está realizando el lazo de repetición, voy a agregar por acá un retardo de 5 segundos. Ahora veamos cómo trabaja y cuál es la diferencia. Ahora que utilizo serial print LN, el texto se imprime uno después de otro en una línea nueva. Ahora vemos, lo imprime 5 veces, después de esos 5 veces espera 5 segundos y sigue mandando a imprimir la misma información, dado que se está repitiendo el lazo principal del programa, el loop. Ahora, esa es la principal diferencia entre serial print y serial print LN. Con serial print no agrego comandos especiales al final de la cadena de texto, que en este caso serían nueva línea y retorno de carro, para que genere un enter, por así decirlo, y se coloque al inicio de la línea nueva, y a partir de ahí se comienza a imprimir. Ahora, esa es la diferencia entre serial print, como menciono, y serial print LN. Ahora, ¿qué sucede si yo utilizo serial write? Serial write, tiene una pequeña diferencia al momento de funcionar de serial print y serial print LN. En el caso de serial write, él imprime un byte de información. Como mencionábamos, en el caso de la comunicación seria, toda la información que yo envío a través del puerto de comunicación se basa en una tabla de valores que se llama tabla de valores ASCII. Dentro de la tabla de valores ASCII aparecen valores o caracteres especiales, o sea que no son visibles, por ejemplo enter, tab, el espacio y todo lo demás, pero dentro de la misma tabla aparecen los caracteres especiales, por ejemplo los signos de puntuación, paréntesis, llaves, corchetes, símbolos para realizar operaciones aritméticas, incluso los números del 0 al 9, las letras en mayúscula y minúscula, todas tienen su valor equivalente dentro de la tabla ASCII, tanto en decimal como en hexadecimal. Realmente la computadora maneja los valores en binario, que serían estos de acá, pero nosotros lo vemos en la pantalla como una letra C. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo quiero mandar a imprimir el carácter de arroba, que sería en decimal 64? Veamos qué sucede si hacemos, por ejemplo, un pequeño cambio acá. Voy a declarar una variable entera a la que voy a llamar var, y inicialmente le voy a dar el valor de 64 y lo voy a mandar a imprimir. En este caso, primero con serial print LN, y voy a decir que imprima el valor que está dentro de BART, y también lo voy a mandar a imprimir con el serial write para que veamos cuál es la diferencia entre estos dos comandos. La misma variable BART, voy a dar un pequeño retardo de unos
5 segundos, igual que en el anterior. Ahora, ya sabemos que BART, el contenido de ella es el valor de 64. Se está subiendo, ya se subió, y ahora veamos el resultado. En la primera línea aparece 64, después de 64 aparece arroba. Arroba es el valor correspondiente de ese valor decimal de 64. Por eso es que después de imprimir 64, que es el valor que está contenido dentro de la variable, si utilizo write, él escribe o manda a imprimir a la pantalla el valor equivalente de, en este caso, de la tabla ASCII. Por ejemplo, si yo escribo 65, que corresponde a A mayúscula, vamos a limpiar por acá, se escribe o se imprime 65, que sería el valor de la variable, y su equivalente de la tabla ASCII, que corresponde a la letra A. Entonces, en este caso, serial write se utiliza para imprimir valores o variables del tipo byte, y lo que imprime es su equivalente en valor ASCII, no en sí el contenido de la variable, sino su equivalente de la tabla de valores ASCII. Ahora, dentro de la tabla de valores tenemos todos los caracteres que se pueden utilizar dentro de una computadora, letras mayúsculas, como mencionaba, letras minúsculas, entre otros. Ahora, si yo en mi programa no necesito nada más que solo recibir información desde el Arduino, yo puedo enviar diferentes tipos de información. Por ejemplo, puedo mandar a imprimir valores decimales con punto flotante. Tengo también ahora variables nuevas, por ejemplo chart, que sería un carácter. A diferencia de las variables del tipo string o cadena de texto, cuando yo hago uso solamente de un carácter, utilizo en este caso comillas simples para indicar que es un carácter que está guardado dentro de esa variable. La variable char solo se encarga de manejar nada más un carácter, o sea que si yo envío o le doy un valor de la letra A, solamente eso va a utilizar esa variable del tipo carácter. Ya si quiero una variable que guarde una cadena de textos, aparecen las variables del tipo string, donde ya puedo guardar dentro de esa variable una cadena de texto completa. Ahora tengo esos diferentes tipos de variables, lo voy a mandar a imprimir a la pantalla. Voy a mandar la variable 1, que sabemos que es un valor entero. Voy a dar un pequeño retardo para la impresión entre cada dato de 1 segundo. Voy a mandar a imprimir la variable 2 también con serial print. Voy a mandar a imprimir el carácter. Y la cadena de texto. Ahora hay que considerar también que debido a lo que estoy mandando a imprimir son variables, yo no necesito colocarlas dentro de comillas, ya sea simples o dobles. Voy a mandar ya sea caracteres o cadenas de texto. Cuando hablamos de mandar a imprimir variables, solo debo de colocar dentro de los paréntesis el nombre de la variable. Ahora vamos a agregar una pequeña variante. Como mencionábamos y se veía en este caso también dentro del texto de lectura que teníamos, hay diferentes formas de modificar la información que voy a mandar a imprimir. Por ejemplo, en el caso de valores numéricos, si estamos hablando con valores de punto decimal, yo puedo variar el número de decimales que van a aparecer al momento de imprimir esos valores. Yo sé que dentro de la variable 2 tengo un número con punto decimal. Si lo mando a imprimir directamente,
como decimal, no lo modifico, voy a tener un límite de valores que se van a imprimir después del punto, pero yo los puedo modificar, coma, y especifico el número de números que necesito después del punto que se impriman o que se van a enviar a través de la comunicación. Se van a imprimir cada uno de esas cadenas. Como el último retardo voy a dar de nuevo 5 segundos para que veamos cómo trabaja. Cargamos de nuevo el Arduino y me dice que aquí me faltó un punto de coma. Dice subiendo, ya se subió, ya está cargado y ahora vemos cómo trabaja. Mando a imprimir el valor de 325. Después mando a imprimir los valores de la variable número 2, que sabemos que es 3.16 y otro montón de números. En el caso de la primera, si solo lo mando a imprimir, aproxima el valor de 16 a 17. Si mando a imprimir con un solo decimal, aproxima de nuevo y manda a imprimir 3.2. Si mando a imprimir 4 decimales, lo hace .1678, aproxima el último decimal. Mando a imprimir el carácter, que es la letra A, y por último la cadena de textos, que es Hola Mundo. Ahora, en el caso de mandar a imprimir valores numéricos, tengo diferentes formas de modificarlos al momento de mostrarlos. Por default, los valores que se imprimen son cadenas de texto, pero yo puedo mandarlos a imprimir en decimal, en octal, en binario, en hexadecimal. Veamos una modificación. Voy a dejar solamente las variables, solamente la variable entera, y voy a modificar. Por ejemplo, si le agrego dec, estoy modificando la variable. En este caso me refiero a modificar cómo se debe de imprimir, no el contenido de la variable. Voy a imprimir el mismo número, pero en diferentes bases. Por ejemplo, en decimal, en binario, en hexadecimal y por último en octal. Es el mismo valor numérico, con la diferencia que se mostrará en sus diferentes bases. Entonces, como decía, lo que vamos a ver es la impresión del contenido de la variable 1 en diferentes sistemas de numeración. Ya se cargó, abrimos el monitor serie, vemos que en un principio se muestra 125, en la segunda, como dije que iba a ser decimal siempre, se muestra siempre 125, después se imprime el valor en decimal, en hexadecimal y por último en octal, y se repite nuestro programa. Esas son formas de modificar la forma en que se imprimen los contenidos de las variables. Por el momento estoy mandando a imprimir solamente la variable 1, que la variable 1 decíamos que correspondía al valor 125. Entonces, si necesitamos enviar información desde el Arduino hacia la computadora o hacia cualquier otro elemento que maneje información, que maneje comunicación o ART, por ejemplo como un módulo Bluetooth, yo solamente necesito establecer la velocidad de comunicación y ya sea utilizar serial print ln para enviar la información desde el Arduino o para mandar a imprimir. En este caso ya se puede utilizar de esa manera y decir, mandamos a imprimir un valor a la consola o al elemento o hacia el elemento que va a recibir esa información. Ahora, dentro de la consola de comunicación serie, yo tengo diferentes opciones que me van a servir al momento de enviar información desde la computadora hacia el Arduino. Por ejemplo, tengo esta parte sin ajuste de línea y todo lo demás. Aparece nueva línea, retorno de carro, ambos nueva línea y retorno de carro.
En este caso se refiere al formato de cómo voy a enviar información. Como mencionaba, existen estos caracteres de control especial al momento de enviar información. Al igual que nosotros, si recibimos información por medio de la computadora, yo sé que si utilizo serial print, todos los valores se van a mandar a imprimir en la pantalla de forma continua, uno después de otro. Si utilizo serial print LN, cada uno de los valores que mande a imprimir en la pantalla se van a escribir cada uno en una línea nueva. Entonces, en este caso, la consola de Arduino me da esos ajustes también al momento de yo enviar información. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a escribir esta parte de acá y, por ejemplo, si yo le digo sin ajuste de línea, él no va a agregar ningún carácter especial adicional a lo que yo envíe. Lo va a enviar y hasta ahí termina. En este caso, si agrego nueva línea, él va a agregar un bit más de información que yo no lo voy a ver porque es un bit de control. Si agrego la parte de retorno de carro, la misma forma, va a agregar un bit adicional, pero yo no lo voy a observar. Y de igual forma si agrego ambos, nueva línea y retorno de carro, esos datos van a ser enviados al Arduino y él los va a mostrar tal cual. Bueno, él los va a capturar tal cual. Pero por el momento, en el caso de enviar información desde el Arduino hacia la computadora, tenemos solamente la configuración de la velocidad y los comandos o las instrucciones de serial print LN y serial write. Como mencionaba, serial write no es tan utilizado, los más utilizados son serial print y serial print LN. Para hacer un repaso bastante rápido, si envío a imprimir una cadena de texto, yo sé que tengo que colocarla entre comillas dobles. Si quiero mandar a imprimir solo un carácter, lo coloco dentro de comillas simples sin ningún problema. Si quiero mandar a imprimir un valor numérico, solamente lo escribo dentro de los paréntesis. Si mando a imprimir una variable, solamente coloco el nombre de la variable dentro de los paréntesis. Y de esa forma yo estoy enviando información desde, en este caso, el Arduino hacia la computadora. Por ejemplo, hagamos algo bastante práctico. Vamos a utilizar la comunicación. Voy a agregar, en este caso, un pulsador a mi programa. Por ejemplo, vamos a decir que tengo un pulsador conectado en el pin número 2 del Arduino. En este caso tengo que configurarlo por acá, pin mode, y lo configuramos como una entrada. Y como mencionaba, en mi caso, dado que no dispongo de resistencias para colocarle a los pulsadores, yo tengo conectado dentro de mi circuito de prueba armado en breadboard el pulsador directamente conectado al Arduino, y habilito las pull-up para evitar colocarle una resistencia. De nuevo establezco la velocidad de comunicación y ahora veamos qué es lo que quiero hacer. Cada vez que yo presione el pulsador, lo que va a hacer es enviar a imprimir una cadena de texto en la terminal del Arduino. Entonces establezco mi condición para que se ejecute o para que se haga lo que yo quiero, y if, en este caso, digital read. Le digo que si digital read es igual a low, va a ejecutar lo que está dentro de el if. Y dentro del if, ¿qué es lo que voy a tener? Serial.print ln. Bueno, serial print, digamos. Y le digo, esto es una prueba de comunicación. Agrego por acá
un espacio y voy a agregar también una variable, por ejemplo una variable del tipo float que se va a llamar número, y a esta variable del tipo float que se llama número le voy a dar el valor de 2.6796668. Ahí está. Mandé a imprimir, en este caso primero la cadena de texto, ahora de nuevo sería el print, y aquí voy a mandar a imprimir la variable que en este caso se llama número solamente, y después voy a mandar otra cadena de texto, pero ahora con serial print ln, voy a agregar un carácter, en este caso voy a agregar la letra C. Cierro las comillas sencillas y ahí está. Voy a colocar un retardo de 200 milisegundos después del envío. ¿Y qué quiere decir esto? Se va a testear el pulsador. Si el pulsador está presionado, va a mandar a imprimir esto, se va a quedar 2 segundos todavía dentro del if y después va a salir, y eso es todo. Si cargamos el programa al Arduino y se está cargando, se subió, abro la terminal, veo que no estoy recibiendo ninguna información, pero ¿qué sucede si yo presiono el pulsador? Dado que lo presioné una vez, se mandó a imprimir el valor, o en este caso las cadenas de texto que yo agregué. Si lo presiono de nuevo, se imprime de nuevo. Ahora, dado que yo no establecí la cantidad de decimales con los que se iba a imprimir el número decimal, solamente imprime 2. Voy a mandar a imprimir 4. Ya se cargó el programa y veamos. Presiono el nuevo pulsador. Ahora se incrementó la cantidad de números después del punto que se imprimen. Y ahora veamos algo interesante. La primera parte o la primera cadena esto es una prueba de comunicación. Se imprime en esta línea. Seguido de eso, yo en la misma cadena de texto agregué un espacio, que es este que aparece por acá. Después mando a imprimir, utilizando el serial print, el valor numérico, que aparece de esta manera. Y al final, utilizando el serial print ln, agrego un último carácter que sería la letra C. ¿Qué es lo que hace? Imprime continuamente los 3 valores, o en este caso las 2 cadenas de texto y el valor numérico, pero después de que se imprime la letra C o el carácter C, él agrega un enter. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando presione de nuevo el pulsador, la cadena de texto o todas las cadenas de texto ya no se escribirían o se imprimirían en la misma línea, sino que en una línea nueva y desde el principio. Y cada vez que presiona el pulsador, sucede de la misma manera. Ahora, veamos. Aprovechando el entorno de simulación en línea que tenemos, que es Tinkercad, que vamos a utilizar, voy a dejar la breadboard, dado que vamos a simular el programa que acabamos de correr dentro del Arduino. Si revisamos por acá, vamos a agregar un pulsador, como mencionaba. Para esta situación en físico yo no tengo resistencias para poder conectar el Arduino a los pulsadores, así que utilicé ese pequeño comando. Según nuestro programa dice que vamos a tener un pulsador conectado en el pin número 2 del Arduino, que sería este de acá, y utilizo la configuración de pull-up. Ahí está, ya tengo conectado en este caso mi pulsador al Arduino. Si nos vamos acá a la opción de código, él me da diferentes
opciones donde yo puedo utilizar tanto bloques, que sería esto que vemos acá, o texto, que básicamente es lo que nosotros manejamos, y lo único que voy a hacer es copiar y pegar. Lo pegamos por acá y ahí tengo mi programa. O sea que acá también puedo simular la parte de comunicación serie para mi Arduino. Ahora, una vez cargado mi programa, por acá abajo aparece la opción de monitor serie. Le damos iniciar simulación. Ahí está corriendo nuestra simulación. Si abrimos la parte de monitor serie, se habilitará por acá una pequeña ventana. Vemos que no aparece nada todavía hasta que yo presione el pulsador. Cada vez que yo presione el pulsador va a aparecer, en este caso, la cadena de texto. Como mencionaba, no puedo hacerlo continuamente. Él va a esperar 2 segundos para que yo vuelva a presionar de nuevo el pulsador. Si lo hago continuamente, él no mandará a imprimir ninguna cadena de texto. Y ahora, esta es la manera de cómo podemos enviar información del Arduino hacia la computadora. En la descripción del video les comparto el link para que puedan ver el código, copiarlo si quieren, de la simulación en Tinkercad.